Saludos amigos del Heraldo.hn, es un placer estar con ustedes hoy, la noche de este viernes, en el que también nos hemos ido a la costa norte de San Pedro Sula para entrevistar a José Jorge Villeda, uno de los periodistas deportivos que ya tiene muchos años de trayectoria, televisión, radio, ahora proyectos digitales. Así que bueno, vamos a ver cómo nos va también en la calculadora deportiva y por supuesto vamos a conocer ampliamente su historia aquí en los medios nacionales. José Jorge, es un placer tenerte para nuestros amigos del Heraldo. Buenas noches. Qué gusto, Roberto, saludarte a todos quienes te siguen también, por supuesto, y a Diario El Heraldo. Es un placer saludarles aquí desde San Pedro Sula. Y bueno, esperemos disfrutar, como estamos seguros, así va a ser esta entrevista, Roberto. Así es, José Jorge. Bueno, y para que la gente vayamos, pues, junto con la gente del Heraldo, vayamos conociendo cuántos años ya en el periodismo deportivo en Honduras. 20 años, fíjate. Fue fácil decirlo porque justamente los cumplimos en abril y recordamos, obviamente, siempre lapsos de lo que ocurrió en ese primer programa en Telered 21, ¿verdad? Y así sucesivamente en algunos otros muy importantes que tuvimos en ese momento. Uno de los pioneros programas de televisión a las 12 del mediodía, y ahora es una hora, es muy tradicional tenerlos en radio, televisión, de diferentes colegas. Así es, bueno, y debido a todos estos años en los que ya tienes experiencia, si tocara definir, José Jorge Villeda, ¿cómo podemos definirlo ya con toda esta experiencia? ¿Cómo lo describimos? No, me sigue manteniendo latente en este rubro que es bastante complicado, ¿verdad? Aquí en el país, pero esa pasión, la pasión por los deportes que nació prácticamente desde muy joven, ¿verdad? La sigo teniendo intacta. Esa pasión, no solamente por el fútbol, sino que he cubierto varios eventos producto de ese gusto que tengo con el básquetbol, el béisbol, fútbol americano, Fórmula 1, en fin. Entonces, ese espíritu de poder compartir nuestros conceptos, nuestras ideas, a toda la gente que nos ha acompañado a través de todos estos años. Originario de Tegucigalpa, y veo que en el Twitter dice, pero residente en San Pedro Sula, no sé si con un cierto tipo de nostalgia, José Jorge, de la capital, del calorcito de aquí de Tegucigalpa. Calorcito, sí, la verdad, en los tiempos, bueno, yo nací en Tegucigalpa, sí. Me crié en El Hatío, viví muchos años allá en El Hatío, es una zona montañosa, ¿verdad? Muy cerca de la Tigra, ¿verdad? Y que había una neblina, Roberto, sensacional, ¿verdad? Esa frescura que ya se goza cada vez menos, pero la recordamos mucho en nuestra infancia, así que me tuve que venir aquí en el 93 a vivir aquí a San Pedro Sula. Y sí, mi papá vive allá, ¿verdad? Mi papá está en Tegucigalpa, sigue allá. Entonces, no voy muy seguido a Tegus, pero cuando voy, sí, recuerdo todos. Ahora, me pierdo, Roberto, sí. Me pierdo mucho. Cada vez que iba a Tegucigalpa, ya olvídate, los tiempos han cambiado. Entonces, pero una cantidad de calles impresionante que sí me cuesta. Pero ya cuando llego y caigo a los lugares donde yo frecuentaba, sí, comienza esa nostalgia. Y esa infancia, bueno, ya describe, ¿no?, un lugar muy fresco, diferente, ¿no?, a lo que es el relajo de la capital. En esos años de infancia, ¿jugabas las potras? ¿Tenías el deseo de ser futbolista o qué disciplina te llamaba la atención? Porque, como lo dijiste hace poco, te gustan todas las disciplinas, ¿no? Y eso es lo que haces en tu trabajo, pero en tu época de infancia, ¿algún deporte que te gustó y lo quisiste jugar de manera profesional? No, lo mío era fútbol. Sí. Estuve en algunas clases ahí en Tegucigalpa de béisbol, pero era un ridículo espantoso. Entonces, no pude continuar en el tema del béisbol, pero no, fútbol desde que tengo uso de razón. O sea, desde las pelotas que vendían en la pulpería, ¿te acordás? Esas de plástico, ajá. No, y armaba mis equipos. Mira, yo tenía un equipazo allá, te estoy hablando de, ¿qué? 8 años habré tenido. Tenía un equipazo que yo los recuerdo, nombre y apellidos todos. Personas... ¿verdad? De escasos recursos allí en El Hatío y todo, entonces me encantaba compartir con ellos y pues, teníamos unos campos de fútbol ahí que de verdad los recorríamos y me daba gusto, era muy
driblador, me decían el burrito, no porque era burro, ¿verdad? Pero sí, bueno, más o menos, pero por el burrito Ortega, ¿verdad? Entonces era ese tipo de gambetero, me encantaba, fíjate, O sea que tu buscar posición los era medio, penaltis. medio campo, era tu posición, ahí. Yo fui delantero siempre. Ah, delantero. Yo fui delantero siempre. Y me encantaba, como te iba a decir, buscar los penales. Sí. Pero no adrede, sino que me salía porque era tan driblador que me lo buscaba. Y entonces yo por eso aquellos que critican a los jugadores no hay que exagerar como Neymar, ¿verdad? El piscinero de Neymar. Pero sí es parte del fútbol y entonces ahí me cantaban penales bastante, pero esa era mi forma. Futbolista profesional estuve, mi papá me llevó siempre a equipos de fútbol, estuve en varios torneos, pero ya a nivel profesional pues, no estuve ni cerca. ¿Y cómo se llamaba ese equipo donde jugabas con todos estos hipotes? ¿Algún nombre que recuerdes de ese equipo? Mira, me encantó siempre Águilas. Águilas. Sí, me encantó Águilas. Entonces nosotros nos hacíamos llamar Águilas. Nuestro uniforme era camisola roja, pantaloneta azul marino y calcetas blancas. Ahí nos las rebuscábamos y teníamos una persona conocida que nos confeccionaba ciertos uniformes y entonces me trataba de ser lo más profesional posible, desde Cipotío. Y entonces, la disfrutábamos mucho. Y en esa época, José Jorge, ¿qué equipo ya tenía ese sentimiento? Obviamente de la capital, no sé, Olimpia, Motagua. ¿Por qué equipo? Mira, mi papá me llevó a los 6 años al primer partido en el Nacional, obviamente, de Tegucigalpa, ¿verdad? Hoy Chelatuclés. Ese partido recuerdo que eran azules marinos y eran blancos. Sí. Entonces, pues la verdad te digo, tengo que decirlo, porque quien diga que no, Roberto, está mintiendo, ¿ah? O sea, la gente que se dedica a eso, yo te decía antes de comenzar de que aquí en Honduras es muy complicado porque te estigmatizan, pero de una manera muy mala y te insultan y te dicen lo que... pero hay que ir reconociendo de que uno siempre debió tener algún equipo favorito, digamos. Y mi equipo favorito es el Olimpia. Pero obviamente a través de tantos años eso se me quitó. De hecho, al Olimpia soy muy crítico y en realidad me tachan de motagüense, los que no saben, y por ahí Maratón, España, y bueno, eso es parte. Pero de acuerdo a tu pregunta, sí, mi papá me llevó a ese partido y pasaba ahí en las cabinas de transmisión con Diógenes Cruz, ¿verdad? Y con toda la gente que transmitía radio. Me encantaba meterme ahí, escucharlos y todo. Lo que pasa que, bueno, después podemos platicar de eso, pero mi papá es productor, o sea, trabajaba en Televicentro, claro. Productor y de hecho el único productor, pero digamos de cepa sin demeritar a los demás, sí. Pero es un ícono mi papá en el tema de la televisión, entonces mi papá era de eso, de que me llevaba al estadio desde los 6 años, no paré. Y desde pequeño, obviamente, con esto que nos cuentas a nuestros amigos del Heraldo, o sea que tu enfoque ya a nivel de carrera universitaria siempre fue el área de las comunicaciones. Dijiste, por aquí me voy. Sí, lo platicamos ya prácticamente en el último año de colegio, ahí en una cena que tuvimos con mis papás. Yo les decía de que yo quería estudiar periodismo. No estuvieron de acuerdo, te voy a decir, sí. Porque ellos conocen la dificultad, ¿verdad? Bueno, casi en todo aquí en Honduras, pero porque decían que representaba, ¿verdad? Mucho sacrificio y que quizás las remuneraciones no eran tan buenas. Pero fíjate que eso ya lo tenía clarito yo. Entonces, básicamente me enfoqué por ahí. Traté de comenzar con el tema de mercadeo, pero no. Terminé en ciencias de la comunicación y eso es lo que a mí me apasiona y lo sigo teniendo. Bueno, y con eso que nos dices de que tu familia de repente como que puso ese grito al cielo, ¿no? Pero con tu experiencia ahora puedes decir que sí se puede realmente vivir del periodismo, obviamente teniendo pues como varios colegas lo dicen, ¿no? Varias entradas, ¿no? Varios programas, porque de repente uno solo es complicado, si solo se está en una sola empresa, digamos, por decirlo así. Bueno, es que ese precisamente es el problema. Mira, yo cuando comencé, mi padrino se llama Don Semir Caguas, el expropietario de Canal 21, él nos abrió las puertas por primera vez, 2001, en Telered Deportivo, un programa muy recordado. Ese fue el primer programa de José Jorge Villa en televisión. Sí, el primer programa Telered Deportiva. Entonces, estando allí,
Fue una negociación que hicimos, pero todo depende, Roberto, del tema de, no fue una contratación exclusiva de la empresa, sino que fue compartida, una negociación, digamos, sociedad, Sí, a través de ventas de publicidad. Entonces, mira, yo te voy a decir, el tema es una realidad. En Honduras se reconoce poco el talento. O sea, trabajar en el periodismo y tener esta vocación también en Estados Unidos, olvídate, ¿verdad? Se sí. te reconoce. Y en México, donde yo fui a hacer mucha escuela, a TV Azteca, bueno, Cristian Martinoli era quien nos llevaba los programas, protagonistas. De hecho, ese es el estilo nuestro, ¿verdad? Con aquel icónico ícono, ¿verdad? José Ramón Fernández y demás. Ahí pasábamos nosotros, pero ahí sí, son prácticamente, fíjate, viven, pero tranquilamente con el sueldazo que le dan. Aquí en Honduras es diferente, y vos lo decías muy bien. Trabajar para una empresa, pues en realidad es complicado, ¿entendés? Es complicado. Entonces, lo que hay que ir, lo que yo me propuse es prácticamente dedicarme a un producto que yo pueda ofrecer, Claro. pagar un espacio y yo desarrollarlo, ¿verdad? Pero siempre tuve, ¿verdad? Estuve contratado por empresas, estuve en Fútbol a Fondo, que comentábamos, no sé si después lo que es plantear, pero a grosso modo te digo que sí he tenido todo tipo de experiencia. Entonces, por eso, ahora, estar en un medio que te imposibilite tener otros proyectos está muy complicado. Sí, Aparte que te consume demasiado tiempo. claro. Entonces, lo mío fue prácticamente hacer mi propio contenido, venderlo, y ahí hemos hecho 3 programas más o menos de prácticamente proyectos personales y que han perdurado. Eso que mencionabas de tu experiencia en México, creo que nos gustaría a nuestros amigos del Heraldo también conocer un poco más a profundidad. ¿Qué te dejó esa experiencia y cuál fue la función o qué fue lo que aprendiste ahí estando en ese lugar? Sí, fíjate que desde el 2002, ¿verdad? Tuvimos el placer en aquel Argentina 3, Honduras 1, si no me equivoco, quedó ese partido, donde debutó Maynor Figueroa. Nos hicimos amigos de Cristian Martinoli, que en ese momento era reportero de TV Azteca. Entonces, tuvimos una estrecha amistad en ese tiempo. Él fue a nuestro programa ahí en Telered Deportiva, y luego pues nos hicieron una invitación. Fuimos con Denis Edgardo Rivera Alvarado, que era mi compañero, ¿verdad?, de inicio en este rubro. Y Sí. entonces fuimos, como unas 4 veces fuimos a México, y estuvimos nuestros días ahí para poder compartir en programas de altísimo nivel. Estuvimos también en ESPN, pero radio. Estuvimos en Radio Fórmula, y entonces vos vas viendo cómo se manejan los ambientes en este tipo de programas deportivos, donde son una constelación, floor manager, que te llevan el guión, que te llevan y te maquillan, y los presentadores llegan al mandado, ¿no? A lo suyo, con todo lo que le tiene preparado el productor. Y entonces es una belleza poder haber adquirido toda esa experiencia. Claro, aquí parecemos Chaplin, aquí producimos, Roberto, aquí Sí, sí. todo, ¿verdad? Nos toca de todo. Pero sí, la experiencia, eso de también cómo poder manejarse frente a las cámaras, ser un poquito despabilado, todo eso lo vas adquiriendo a través de un buen, de estar ahí presente ante tantas figuras, ¿verdad? Entonces, básicamente, ¿qué es lo más difícil entonces de hacer periodismo aquí en Honduras, viendo todos esos elementos que afuera se tienen y aquí no? No, no, yo siento que a los propietarios de los medios de comunicación les falta reconocer más a aquellas personas que llevan la noticia. Hombre, no es fácil. Sí, Y a mí me consta, Roberto, o sea, yo he estado, eso, gracias a Dios dan trabajo, porque sí, sí. pero en Honduras hace falta un poquito de mayor reconocimiento hacia esta carrera. Por eso es que yo les digo a todos mis compañeros, mira, yo he tenido un montón de compañeros que hoy están en Tigo, Sí. o están por supuesto, ya son propietarios, como por ejemplo mi querido Rainer Germent de Hondu Sports Así. Ilustrada, que ya es una buena empresa digital. Y he tenido, porque a mí me encanta trabajar con jóvenes, ese tema de darles la oportunidad, y que aunque
aunque la gente me diga, no, este no tiene experiencia, déjame. Ahí va a ir adquiriendo y eso es para mí no sé, una bendición poder colaborar con este tipo de personajes que a través de nuestros programas reciban esa experiencia y lleguen después a buscar otros nuevos horizontes y nuevas oportunidades. En base a ello, yo siento que siempre les digo yo, o sea, en la universidad deberían de enfocarse y en brindarle a todos los estudiantes el tema de las ventas, de las relaciones públicas, porque el que no puede vender, que es dificilísimo, sobre todo porque ahora estás con la competencia de las redes sociales y demás, vender tus productos y tener situaciones, digamos, no todo el mundo puede tener programas propios, pero por ahí siempre, generalmente, ¿qué te dicen, Roberto? Ok, venite a mi programa, pero y te doy un cliente. Y mitad y mitad, o lo que sea, y se te van a quitar un porcentaje, te van a dar otro, pero igual, o sea, tenés que venderlo. Y ahí te agencias tus fondos. Claro. Y entonces, en ese sentido, yo creo que ese es el problema, que los dueños de las empresas, no sé, deberían de remunerar un poquito mejor, porque te digo que estamos dentro de lo que se ofrece en los medios internacionales. Oíme, estamos creo que en un 5 al 10% por mucho, Roberto, por mucho, pero así luchamos por el amor y la lealtad a esta profesión. Y qué bueno, me imagino que sientes como satisfacción al ver otros colegas cómo van trascendiendo, y hemos tenido la oportunidad de tener aquí a varios que ahora están ubicados en Tigo Sport y obviamente te conocen, pero cuando ya los miras ubicados ahí, me imagino que sientes una gran satisfacción del ver de que ahora se están desarrollando una vez que ya habían comenzado contigo en ciertos proyectos. Sí, es la satisfacción, ¿verdad? Me estás preguntando, Roberto, sí. de que uno tiene de ver a otros trascendiendo, por supuesto, en otros medios de comunicación. Olvídate, es y no nos interesa que lo recuerden ni que nada, o sea, es la satisfacción de verlos y que los tuviste ahí y que están triunfando, verlos triunfar ahora. O sea, eso es invaluable, Roberto. Claro. ¿Y el proyecto que más has disfrutado ahora en este tema digital? ¿Cuál es el proyecto que más has disfrutado o estás disfrutando actualmente? No, o sea, el actual, sí. Fíjate que el proyecto actual, Roberto, después de tanta acumulación en cuanto a experiencia, lo vivido, caídas, levantarnos, por eso este libro del alquimista de Pablo Coelho es tremendo libro, eso que te hace superar, digamos, obstáculos, ver la vida de una manera positiva. O sea, siempre tenemos caídas y siempre hay que levantarnos y bueno, en ese sentido, creo que el proyecto que tenemos ahora es básicamente el cúmulo de todo ese recorrido, Roberto. O sea, lo de FBN Football Network es prácticamente una apuesta bonita. O sea, tener que es Football Network, FBN Football Network, es una empresa digital que se está apenas, ¿verdad?, comenzando a rodar, y dentro de ella ya apareció el primer producto que se llama Congress Soccer, que obviamente se transmite en Todo Deportes Televisión de 5 a 6 de la tarde, repetición a las 11, y también estamos mancomunados allí en el Grupo América con Radio San Pedro y Estéreo Ceiba. Entonces, para contestar tu pregunta, staff deportivo en Televicentro fue fascinante, sí, ¿verdad? Me encantó el proyecto del 2006 al 2012, pero como por la producción que nosotros brindamos al público, Roberto, creo que es lo que más he disfrutado y que más digo y que más estoy convencido. Este es el programa que hemos estado buscando durante todo este tiempo. Y en tus años de experiencia, comentando, hablando fútbol, ¿has tenido alguna polémica con algún jugador o entrenador por algo que hayas dicho en un programa? ¿Qué tan fuerte ha sido esa situación que te ha tocado enfrentar? Mira, ese es porque el hondureño es bien especial. Sí. Cree que cuando uno emite una crítica, ¿verdad? En este caso, obviamente, si es negativa, si es de mala leche, pues obviamente se entiende. Claro. Pero no importa, Roberto, o sea, la crítica que vos hagas, sea constructiva, que es a lo que vamos, fíjate que van a haber problemas y tal vez ni te van a reclamar, pero sí, se hace más complicado poder conseguir determinada entrevista, porque nosotros somos
trato de decir esa palabra, como, digamos, directo, pero somos genuinos, o sea, tratamos de decir lo que sentimos, pero sin ofender a nadie. Claro. O sea, así como uno puede mejorar, que comete errores, también hay mucho tema en el fútbol nacional que tenemos que decir las cosas y que por ahí nos ha costado. Tal vez pleitos así como directos, personales, no recuerdo. Pero, y hay otras personas que sí lo toman a bien, ¿verdad? Digamos, Fada Bufele, que es un amigo personal, digamos, cuando nos ha tocado criticar fuertemente determinada situación, él comprende muy bien y es muy abierto. Te estoy dando uno de tantos ejemplos, hay otras personas iguales, pero sí, esto te cuesta. Por eso es que en este mundo, Roberto, tener amigos futbolistas, que los tengo, ¿verdad? Pero tener amigos personales así, futbolistas, directivos y demás, se te complica más porque te condiciona. Claro. Y a mí no me condiciona a nadie, simplemente trato de explicar, mira esto y lo otro y espero me entendás que hay que mejorar en determinada situación, así es mi óptica, pero hasta ahí, Roberto. Hemos visto en tus redes sociales, eres hincha del Real Madrid y queremos saber, nuestros amigos del Real también, hasta qué punto has llegado a poder compartir este sentimiento, ¿no? Si has estado en algún partido en el Santiago Bernabéu, hemos visto fotos ahí en las instalaciones y todo, pero ¿qué ha sido lo más grande que has logrado cristalizar siendo hincha del Real Madrid? No, haber estado ahí. O sea, es que lo del Real Madrid, sí, yo no tengo ningún problema porque es una situación. Ahora, como digo, soy muy crítico cuando tengo que hacerlo, en el buen sentido de la palabra. O sea, con el Real Madrid no importa, pero hay muchas cosas que se deben mejorar. Yo tengo historias con el Real Madrid, con Carlos Pavón, que fue compañero mío en Sport Ticket, ese proyecto que también comenzamos en su momento. Sí. Pero Pavón, o sea, Pavón me relataba todo lo que vivió en su momento cuando era jugador del Valladolid. Tenía un amigo colombiano que era jugador del Madrid. Oye, ahí fuimos conociendo de que el Real Madrid en su momento fue uno de los equipos que acentuaba mucho el racismo. Sí. Entonces eso lo demandé en su momento y lo dije. Bueno, pero entrando a mi pasión por el Real Madrid desde pequeñito, desde que tengo uso de razón, por Hugo Sánchez, Roberto, por Hugo Sánchez. Hugo Sánchez. Por ahí nació el sentimiento. Es correcto. La chilena de Hugo Sánchez. Correcto. Las acrobacias de Hugo Sánchez me enamoraron del Madrid, después la Quinta del Buitre con Pardesa, Sanchís, todos estos, ¿verdad? De Butragueño y Martín Vázquez. ¿En el Santiago Bernabéu? Y de ahí nace mi pasión y todo digamos, llega a su punto magno el haber estado ahí. O sea, cuando me tocó estar en el Santiago Bernabéu, grabé desde el momento que estaba viendo la fila para entrar, Roberto, grabé hasta el momento que me senté en la butaca del Estadio Santiago Bernabéu y lo viví que no tenés idea. Claro, al final no ganamos, me molestaban ahí que fui Ave Malagüero, el Madrid, bueno, ese día jugó con Marcelo de puntero izquierdo, Bello el de centro delantero, o sea, fue una locura el Real Madrid en ese momento, no jugó Cristiano que lo acaban de expulsar, pero 1-1 contra Levante. Entonces, el haber estado allí en el Santiago Bernabéu fue algo espectacular. El teatro de los sueños es sensacional. Entonces, yo creo que eso, pero lo seguimos con mucha pasión al Madrid. Y ya que eres, siguiendo siempre el tema, ¿no? El hilo del Real Madrid, miramos, por ejemplo, hablamos de leyendas, Raúl González Blanco y Cristiano Ronaldo. Tú como madridista, ¿cuál crees que tiene más peso de estas dos leyendas del equipo? No, lo de Raúl se reconoce porque ganó Champions, porque es uno de los pocos canteranos del Madrid que terminaron siendo figuras mundiales. Y eso en el Madrid sabrás lo que es difícil, ¿verdad? Soldado, Morientes, o sea, todos estos jugadores, Portillo, o sea, goleadores de la cantera y grandes jugadores llegaron y no pudieron. Raúl sí se pudo afianzar y yo creo que lo de Raúl es muy, hay que reconocerlo, ¿verdad? Como madridista y demás, pero no, Cristiano no tiene punto de comparación ni con Di Stéfano, no. Sí. Es un monstruo realmente en el Madrid. Hasta el momento no hay. Sí, no, su convicción, su espíritu, eso de que inyecta a los demás esa adrenalina para seguir adelante, sí. Bueno, ahora vamos un poquito al tema personal. Casado, 2 hijos, ¿cierto? Sí, dos hijos. Me casé joven, Roberto. Sí.
¿A qué Sí, edad? me casé a los 21 años, 22 años, ¿Y ahora, cumpliendo, pero iba a cumplir los 20. ahora cuántos años tienes? Tengo 46, Sí. sí, tengo 46 años. Acabamos de estar de aniversario con mi esposa, Carelia, y bueno, ya mi hijo, imagínate, ya graduado de la universidad, Sí. vive en Alemania, se fue a estudiar a Alemania, yo lo fui a dejar, de hecho ahí aproveché, Roberto, de ir a conocer al Bernabéu, me repasé Sí, el tren todo donde te puedas imaginar sí, sí, lo sí. que pude, y entonces lo fui a dejar a Bremen, ¿verdad? Él estudió en una universidad allá en Bremen, en el 2017, se fue de Cipotío, mi hijo José Diego, y entonces él encontró ahí, una vez graduado, oportunidad de trabajo, y él trabaja para una compañía de Hamburgo, entonces, y futbolero como no tenés idea, o sea, Sí. apasionado por el Madrid, entonces vivimos el fútbol, fuimos a varios estadios juntos, cuando lo fui a dejar, y entonces vivimos esa misma pasión, y mi hija Isabela, de 15 años, recién cumplidos, aquí está en el colegio, ¿verdad? Y entonces ahí está mi familia, Roberto. ¿Y en algún momento a ellos, a cualquiera de los dos, les gustó este tema del periodismo deportivo? ¿En algún momento lo pensaron? ¿Lo Eh, platicaron? sí, pero José Diego me fascinaría en algún momento que él pueda trabajar conmigo, fíjate, porque Sí. él sí es ingeniero en sistemas, él, pero como te digo, analiza los partidos que a mí me deja, pues, chica. O sea, está un poquito ahí, Lo trae en la nos mente. falta. Sí, imagínate. Sí. Entonces tiene eso él, porque él me vio desde chiquito, Roberto. Él me vio desde pequeño trabajar en esto. Imagínate, tenía cuántos años él acababa de nacer cuando yo ya empecé en los medios. Sí. Tenía 2 años. Entonces, él vio a través de mi de recorrido en los medios y entonces él tiene eso. Lo que pasa que no, volvemos a lo mismo, que Claro. es una carrera complicada. Y eso precisamente, José Jorge, porque el tema de la familia nos gustaría tocarlo también porque es complejo para un periodista por el tiempo que consume. ¿Cómo has sabido llevarlo todos estos años y tener tu familia lo que hoy es? Sí, siempre hay que dedicarle tiempo y tener un equilibrio a las dos cosas. Sí, O sea, la familia, pero entiendo, hay historias conmovedoras, Roberto. claro. La de don Francisco, por ejemplo. O sea, hay gente que ni veía a su familia. Vaya, digamos cuando estuve en fútbol a fondo, vaya, Roberto, momentos más complicados, porque me tocaba trabajar, es cierto, solo trabajaba martes, miércoles y jueves, porque acordate que el lunes y viernes era fútbol análisis, fútbol a fondo análisis, creo que se llamaba. Pero ya cuando estábamos con Copán y con Quintanilla en el tema de las noticias, entonces había que buscar la noticia, ir a editarla, entonces, ahí sí no miraba a mis hijos, porque llegaba prácticamente a las 11:30 de la noche, después de mandar todas las notas y todo. Entonces ese fue un momento complicado. Pero como te digo, siempre hay algún momento. Los lunes y los viernes sí trataba en ese tiempo dedicarles su momento. Y siempre siempre fui eso de que me gustó ir al cine, o sea, y llevarlos. Entonces yo siempre fui muy familiar y tratar de aprovecharlos al máximo dentro de lo que pude Así y es. que he podido. Y Dios, ¿qué representa en la vida de José Jorge Villeda diariamente? Sí, no, es nuestro guía. Sí, Sin él, eh, uno, parece mentira, pero uno no encontraría la luz. O sea, todo ser humano vive su momento. Mira, me ha tocado ver historias, por ejemplo, yo soy fanático, o fui fanático de Mike Tyson, sí. y ahorita está la serie de él. Oíme, penumbras. Y todo mundo vive su momento muy complicado en la vida. Y te lo digo que lo único que te da la fortaleza con convicción de poder superar y poder sentirte con un corazón de verdad hinchado, o sea, grande, es Dios. Entonces, para mí o sea, no voy a decir lo máximo, todo, no voy a decir eso, simplemente dio la vida por nosotros. Y en el tema de las redes sociales, Jesús. es algo que nos atrapa a todos, el tema de las redes sociales, andamos con el dispositivo móvil para arriba y para abajo y lo andamos viendo por todos lados. ¿Qué tan adicto eres a este tema y cuál es tu red social favorita? Sí. Sí, solamente regresar a lo de Dios, Sí, a lo de Jesús, sí, de que en las buenas ese agradecimiento, ¿verdad? Entonces nunca olvidar de que cuando estamos, ¿verdad? En el éxito, ahí que fluye, entonces siempre tenerlo presente en cada momento, buenas y malas, ahí está. En cuanto a lo de redes sociales, sí, soy
cada vez menos, fíjate, no sabes cómo nos consume este proyecto de Congresoccer, ¿verdad? Pero entonces cuando puedo lo hago. Lo que pasa que, y soy de Twitter, Roberto, soy de Twitter, tengo Facebook, pesar, me robaron, me penalizaron la cuenta por una babosada ahí que subí, pucha, que me arrepiento porque tenía desde el 2010 y me la borraron, me la cortaron en 2017. Imagínate todas las fotos y todo eso que teníamos ahí. Tremendo. Pero después volvimos, Facebook, obviamente lo sentía más como, en ese tiempo lo sentía como de amistades que te da la posibilidad esa red de volvértelos a encontrar, ¿me entendés? Claro. El Facebook, esa interacción con gente que no volviste a ver, pero que te la encontraste de nuevo gracias a eso. Bueno, ese era Facebook para mí. Una vez la volví a aperturar, básicamente ya lo dejo, no al 100%, pero lo dejo libre para compartir ciertas cosas ya con seguidores nuestros del fútbol. Porque los seguidores de Facebook, fíjate que no son los mismos de Twitter. Es increíble. Son diferentes. Sí. Ajá, es correcto, audiencias diferentes. Entonces yo con la que más he tenido que ir incluso aprendiendo en el camino, porque al principio caíamos en la trampa de el Twitter, el 80% de las personas tienen doble personalidad. Son unos en Twitter y cuando le encontrás en la calle a aquella persona que te mentó la madre y te dijo de todo, ya te estrecha la mano y ni sabes que fue él. Y él, la verdad, pasa, porque sí nos hemos dado cuenta. Entonces, Twitter de repente somos los supergenios y en la vida real no. Es correcto, así es. Ese es Twitter. Pero si lo sabes llevar, que hemos tenido que ir aprendiendo, ¿verdad? A través de los años, entonces ahí compartimos nuestras ideas y está bien, muy bien. Me gusta Twitter. Muy bien. Bueno, ahora vamos a mencionar ciertas palabras, ciertas frases y de ser posible, José Jorge, contestarles en una sola palabra. A ver cómo lo vamos. Real Madrid. Mi pasión. Selección de Honduras. La representación de todos. Si le tocara escoger a José Jorge Villeda entre radio y televisión, ¿con cuál se queda? Me fascina la radio, pero me quedo con la tele. Si llega a una reunión y le ofrecen un buen vino o una cerveza, ¿con cuál se decanta? No, cerveza. Sí. Ok, el mejor jugador en la actualidad es... Espero que se rían o no se rían. Vinicius Junior. Bueno, variamos un poco el Messi y el Cristiano. Sí, dejo al lado a Holland, perdón, y Vinicius. Okay, por lo que hace en la cancha. Qatar 2022, en una sola palabra, José Jorge. ¿Qué te digo? Mundial diferente. ¿Qué tal sos en cuanto a retener datos, información, estadística? Mira, no soy estadígrafo por excelencia, pero a ver, no, y tampoco tengo demasiada retentiva, pero sí, creo que me defiendo un poco. Vamos a ver. Bueno, Zambulá, capitán del Correcaminos, ambos jugaron en Correcaminos, sí. Pero Richardson después UDG, sí. No sé si estaré mal, Roberto, discúlpame, 1902. Sí. Bueno, Ariel Leyes, yo lo recuerdo en dos equipos, en Motagua. Correcto. Y el otro lo recuerdo, pero nunca hubiera pensado que salió campeón, no lo recuerdo. Lo recuerdo en Maratón. ¿Cuarto? Ok, va a ser Ecuador-Qatar. Muy bien, correcto. Segundo. No,
En Holanda 2005 era Rubén Guifarro. Eh, 164 partidos. No, Clayton Zúñiga.